Bien, en este video vamos a ver problemas en la resolución de triángulos rectángulos. Significa aplicar lo que hemos aprendido en los temas anteriores. Y la resolución de triángulos rectángulos consiste en determinar la medida de sus ángulos agudos y la longitud de sus tres lados. Otro es necesario conocer para poder resolverlo, es necesario conocer dos de sus elementos. Además del ángulo recto, uno de los elementos que debe ser conocido es la longitud de uno de sus lados, al menos. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un problema en el cual nos piden lo siguiente: resuelve el triángulo rectángulo de la siguiente figura. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que encontrar los valores que nos hacen falta. En este caso nos falta la altura y nos falta la base, es decir, la longitud horizontal, que es B, y la altura, que es A. Bien, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Tenemos nosotros, si ustedes observan, nos dan este ángulo. Entonces, mediante este ángulo podemos aplicar una de las funciones trigonométricas. Si ustedes observan, tangente no la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tangente de 63 grados es A sobre B. Y entonces tendríamos dos valores que no podemos encontrar, por lo tanto no se podría resolver. Pero sin embargo, si utilizamos seno de 63 grados, es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es A sobre 180. Perdón, 100 de 80. Y entonces, esto es seno de 63 grados es igual a A sobre C. Y entonces efectuamos, despejamos la variable que nos hace falta, que es A, que es la altura. Y entonces sería 80 está dividiendo y pasa multiplicando. Recuerden que siempre, si yo voy a multiplicar por una función trigonométrica con su ángulo, siempre va primero el valor y después la función trigonométrica. Porque si lo ponemos al revés, se confundiría como seno de 6380, ¿no? Sí, no sé si lo notaron. Entonces sí es importante que pongamos primero el valor y después la función trigonométrica. Y entonces, ahora sí, utilizamos la calculadora. ¿Cómo la utilizarías? De la siguiente manera. Tú tecleas 80 y luego lo multiplicas, presiona la tecla seno, escribes o tecleas 63, cierras paréntesis y el igual. Por lo tanto, toda esta operación nos da 71.8. Recuerda que 71.8 es la altura, por lo tanto lo podemos trabajar como unidades o como medidas según corresponda. El otro método que podemos resolver, bueno, para encontrar a B, pues sería por medio de la función trigonométrica coseno. ¿Qué es coseno? Bueno, coseno de A, ¿verdad? Que A vale 63 grados, por lo tanto coseno de 63 es B sobre C. B sobre C, y C vale 80, despejamos a B y nos queda que es igual a 80 por coseno de 63 grados. Efectuamos la calculadora, ¿verdad? Igual a tu calculadora, 80, y luego multiplicas, presionas coseno entre paréntesis 63 grados y el igual. Y esto nos da un 36.32 unidades. Esta es la longitud de B, horizontal, y esta es vertical. Pero nos falta otro valor, nos falta el ángulo B. Recuerden, estamos buscando A, B y el ángulo B. ¿Cómo podemos calcular el ángulo B? Mediante la suma de ángulos agudos, o la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Esto es igual a 90 grados y son complementarios. Por lo tanto, sustituimos el valor del ángulo A y el ángulo B no lo tenemos, y despejamos a B. Nos queda 90 menos 63 y el ángulo B, por lo tanto, es igual a 27 grados. Bien, así es como nosotros entonces ya solucionamos este problema. A continuación tenemos el ejercicio número 2, donde nos piden resolver ese siguiente triángulo.
en el que tenemos aquí, nos falta C, nos falta el ángulo A y nos falta el ángulo B. ¿Cómo lo resolvemos? Solución. Vamos a ver. Primero entonces tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque ya tenemos un cateto, los dos catetos y el teorema de Pitágoras. Esto es igual a C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Sustituimos el valor de A y de B, nos da 25 más 144, por lo tanto sacamos raíz cuadrada del lado izquierdo al C cuadrada y a 169. Y esto se queda igual a C igual a 13. Muy bien, ya tenemos el valor de C. Ahora queremos encontrar el valor de A, del ángulo A. Por lo tanto, me facilita por tangente, por coseno y por seno también. Y lo vamos a hacer por seno. Muy bien, veamos, seno es 5 sobre 13. 5 sobre 13, despejamos el ángulo A. Esto es igual a seno inversa, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo obtenemos el ángulo en base a un valor? Seno inversa de A es igual a 5 sobre 13. Fíjense bien, en su calculadora pueden hacer esto de un solo paso. Es decir, presionan tecla o seno y entre paréntesis 5 sobre 13 y ya les da el valor del ángulo directamente. Recuerden, aquí nos los da como en decimal, pero presionamos el botón grados, minutos y segundos y nos da en grados, minutos y segundos. Ahora obtener el ángulo B. Lo vamos a hacer con tangente. Si observan, tangente es 12 sobre 5, cateto opuesto sobre adyacente, y despejamos el ángulo B, nos queda tangente inversa de 12 sobre 5 y ángulo B es igual a 67.4 grados y lo convertimos a grados, minutos y segundos. A continuación veremos las aplicaciones de las funciones trigonométricas. En esa tenemos primero, antes de analizar, dos tipos de ángulos. Uno se llama el de elevación y el otro de depresión. Entonces, fíjense bien, las aplicaciones se utilizan en distancias horizontales, ángulos de elevación, ángulos de inclinación, o por ejemplo uno de ellos puede ser cómo se reclina una escalera y al recargarla en el muro pues podemos calcular ya sea el ángulo, la distancia, la longitud, etcétera. Entonces tenemos dos ángulos, el tipo elevación y el tipo de depresión. ¿Qué es el de elevación? Es decir, cuando una persona está viendo un objeto hacia arriba, y de depresión es cuando una persona está viendo un objeto hacia abajo. Si observan su línea horizontal hacia abajo forma el ángulo de depresión, y la persona que está viendo hacia arriba, el ángulo entre la línea horizontal y la línea visual, entre esas dos líneas, es el ángulo de elevación. Entonces podemos, por ejemplo, ver los ejemplos que nos visualizan cuáles son los tipos de ejemplos para ángulo de elevación y de depresión. Es decir, la persona está viendo hacia arriba y la persona está viendo hacia abajo un barco. En este ejemplo nos piden calcular la distancia horizontal del faro al barco. Y entonces la tenemos como que es el valor X. Entonces vamos a interpretar esta figura como un triángulo rectángulo. Entonces ahí ustedes tienen el ángulo de depresión y como pueden observar, este ángulo y este ángulo son alternos internos. ¿Recuerdan? Ángulos alternos internos. Por lo tanto, 25 grados es el de depresión y este vale 25 grados. Y si estos dos ángulos suman 90 grados, por lo tanto, 90 menos 25 nos dará entonces 65 grados. Y la altura vale 30 metros y la distancia es la que queremos encontrar. Entonces la solución es utilizar el ángulo de 65 grados, que es tangente de 65, es igual a x sobre 30, despejamos y nos daría x igual a 30 por tangente de 65 y x es igual a, me gustaría que ustedes lo hicieran. El otro método lo hicimos con el ángulo de 25 grados, que es igual a 30 sobre x, despejamos x, nos queda x 30 sobre tangente de 25,
Recuerden, es 30 división 30 tangente sobre 25. Y es el resultado.